Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. A pedido de muchos, hoy venimos con suéter de verano. Es en talla M, es una suéter delgada y fresco. Está tejido en técnica 2 agujas. Aquí les dejo la muestra de tensión para que puedan tejer en diferentes tallas. La muestra es de 10 centímetros por 10 centímetros, que sería 26 puntos por 34 filas o vueltas. Y también les dejo aquí los materiales. Para esto vamos a necesitar 2 ovillos de 100 gramos de lana silgue chalaquita, aguja lanera, tijera, piquetera, cinta métrica y marcador de puntos. Y también vamos a necesitar aguja circular de número 4, como les estoy enseñando. Vamos a empezar a trabajar para esto. Ya tenemos aquí nuestra lana, aquí está la aguja, pero para esto vamos a tomar de esta forma la aguja doble, las dos, y vamos a montar 124 puntos, que sería para la talla M. Aquí ya tenemos los 124 puntos montados. El siguiente paso, vamos a retirar una de las agujas de la siguiente manera. Y nos debe de quedar así, sueltos. En el siguiente vuelta vamos a tejer 2 reveses y 2 derechos, 2 reveses, 2 derechos, 2 reveses, 2 derechos. Y eso vamos a repetir toda la vuelta hasta aquí. Esto va a ser lo que es la pretina. Aquí ya tenemos avanzado.
Aquí ya tenemos avanzado la pretina y el alto de la pretina nos mide 7 centímetros de alto. En la siguiente vuelta vamos a separar los puntos con los marcadores. Para esto vamos a comenzar. Vamos a separar 6 puntos. Ya, y esto lo vamos a tejer al lado revés. Esto lo vamos a tejer al lado derecho, no lleva ningún tipo de motivo o diseño. De aquí hasta donde está el marcador vamos a contar 16 puntos que lo vamos a tejer en la trenza 8. Ya, después contamos 1, 2, que esto lo tejemos al lado revés, y de aquí hasta donde está el marcador vamos a contar 10 puntos que lo vamos a tejer en la trenza de 2 soga. Igual de aquí esos 2 puntos lo tejemos al lado revés, y de aquí hasta donde está el marcador nos tiene que haber 12 puntos que lo vamos a tejer en la trenza la soga, que es la trenza de 3. Y aquí igual la separación, ¿no? Que sería 2 puntos que lo vamos a tejer al revés, y de aquí hasta donde está el marcador nos tiene que haber 20 puntos que lo vamos a tejer en la trenza candelabro. Entonces vamos a repetir el mismo paso. De aquí igual 2 puntos de revés, y aquí nos tiene que haber 12 puntos que es la trenza soga de 3. Aquí 2 puntos revés, y aquí nos tiene que haber 10 puntos para la trenza soga de 2, y aquí igual separamos 2 puntos de revés, y de aquí hasta aquí nos tiene que haber 16 puntos que lo vamos a tejer en la trenza 8. Igual aquí nos tiene que sobrar 2 puntos reveses, y nos tiene que quedar 6 puntos que lo vamos a tejer al lado derecho también. Entonces el detalle aquí es cada motivo o el diseño siempre lo vamos a tejer al lado derecho, y las que van a separar, que serían 2 puntos reveses, lo tejemos al lado revés. Eso sería todo. Tejemos al lado derecho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego tejemos 2 reveses 1, 2, y tejemos derecho también los 16 derechos. Y tejemos 2 reveses 1 y 2, y aquí igual tejemos 10 puntos, ¿no? Al lado derecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí igual tejemos 2 reveses 1 y 2. Aquí vamos a tejer 12 derechos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí igual 2 puntos que lo tejemos al lado revés 1 y 2. Y de aquí vamos a tejer 20 puntos al lado derecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19 y 20. Igual aquí tejemos 2 reveses, 1, 2 y tejemos 12 puntos al lado derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y tejemos 2 puntos reveses. 1, 2. Aquí tejemos 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Dejemos revés 1 y 2. Ahora dejemos el lado derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 2 reveses, 1 y 2. Y tejemos al lado derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la vuelta 2 lo vamos a tejer toda la vuelta tal y como se nos presentan los puntos. Ahora para tejer la vuelta 3 y la vuelta 4 vamos a tejer tal y como se nos presentan los puntos. Ya, y nos vemos en la vuelta 5. Aquí ya tenemos avanzado la vuelta 3 y la vuelta 4. Ahora vamos a tejer la vuelta 5. Ya, hasta ya vamos a tejer. Ahora aquí donde tenemos, ya, ahora vamos a realizar aquí donde tenemos 16 puntos el primer motivo o el diseño. Para esto sería la trenza de 8. Para esto aquí ya tenemos también nuestra aguja que nos va a ayudar con el separador. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3, 4. Estos 4 puntos los botamos hacia atrás y vamos a tejer estos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Ahora volteamos el tejido y estos 4 puntos lo pasamos a la aguja izquierda. Y ahora lo tejemos. 1, 2, 3, los 4 puntos. Ahora igual, aquí vamos a tomar los 4, 1, 2, 3, 4 y estos 4 puntos lo botamos hacia adelante
y vamos a tejer estos 4 puntos que están en este lado de aquí. 1, 2, 3, 4, volteamos el tejido y estos 4 puntos lo pasamos a la aguja izquierda. Y ahora continuamos tejiendo. Ya de esta forma vamos a cruzar. Ya para que vayan tomando nota, la trenza de 8 vamos a cruzar cada 5 vueltas. Entonces vamos a continuar tejiendo esto. Vamos a repetir el mismo paso que aquí. Ya hemos tejido la vuelta 6, ahora vamos a tejer la vuelta 7. La siguiente trenza es la trenza de 2. Para esto vamos a tomar 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y lo botamos hacia atrás y tejemos 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, volteamos el tejido y pasamos estos 5 puntos sobrantes a la aguja izquierda. Volteamos el tejido o giramos y tejemos estos 5 puntos. Entonces el segundo motivo o diseño va a ser la trenza de 2, que vamos a cruzar cada 7 vueltas. Ya en este lado no tomamos 5 puntos y lo botamos hacia atrás. Ahora en este lado tomamos los 5 puntos y lo botamos hacia adelante. Ya entonces de esa forma vamos a cruzar y los demás seguimos tejiendo tal y como están. Tomamos 5 puntos y lo botamos hacia adelante y tejemos los 5 puntos que nos sobran. 2, 3, 4, 5. Giramos el tejido y pasamos los 5 puntos a la aguja izquierda. Volteamos y continuamos tejiendo.
La vuelta 8 tejemos tal y como se nos presentan los puntos. Nos toca tejer la vuelta 9. Vamos a tejer hasta aquí donde hemos hecho la trenza, hasta ahí tejemos. Ahora nos toca aquí cruzar la trenza de 3, entonces para esto tenemos aquí 12 puntos y eso lo vamos a tomar 4. 1, 2, 3, 4. Que lo botamos hacia atrás y tejemos 1, 2, 3, 4. Volteamos nuestro tejido y pasamos estos 4 puntos a la aguja izquierda. Y continuamos. Y este 4 puntos que nos sobra lo tejemos normal. Tejemos 2 reveses. El siguiente diseño también es la trenza candelabro. Para esto igual vamos a tomar 5 puntos. 2, 3, 4, 5. Y lo botamos hacia atrás y tejemos 1, 2, 3, 4, 5 y pasamos los 5 puntos de aquí, 1, 2, 3, 4, 5 a la aguja izquierda. Ahora igual vamos a tomar 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y lo botamos hacia adelante y tejemos 1, 2, 3, 4, 5, giramos y pasamos estos 5 puntos a la aguja izquierda. 1, ahora igual aquí nos toca hacer la trenza de 3, igual tomamos la aguja 1, 2, 3, 4 y lo botamos hacia atrás y continuamos tejiendo 4 puntos y pasamos los 4 puntos a la aguja izquierda. Y de aquí hasta aquí vamos a tejer tal y como están los puntos. La trenza de 3 y la trenza de candelabro se cruzan al mismo tiempo o en la misma vuelta juntos. Ya, entonces esto siempre vamos a cruzar cada 9 vueltas. Y entonces, en ese caso son 3 tiempos. Y esto que les dije de aquí, que cada 5 vueltas, esto de aquí cada 7 vueltas. Y esta es la trenza de 3 y la trenza de candelabro cada 9 vueltas.
la vuelta 10 vamos a tejer tal y como se nos presentan los puntos toda la vuelta. En la vuelta 11 tejemos normal. Ya, aquí vamos a realizar el segundo paso de la trenza de 8. Para esto vamos a tomar 4 puntos. ¿Se acuerdan que aquí tomamos 4 puntos y lo dejamos hacia atrás? Pero ahora es a lo revés. ¿Ya? Ahora estos 4 puntos lo botamos hacia adelante. Ya, entonces este sería el paso 2 y tejemos 4 puntos. Ahora igual en este lado tomamos 4 puntos y se acuerda que aquí tomábamos y lo botamos hacia adelante, pero ahora aquí vamos a botar hacia atrás. Ya, solo es un contrapuesto, así nos debe quedar. Y aquí solo vamos a repetir igual. Vamos a realizar, ¿no?, el 8. Bien, entonces les voy a explicar. Para tejer la trenza de 8 vamos a necesitar 2 pasos. El primer paso es este de aquí abajo y este de arriba es el segundo paso. Ahora para tejer de aquí de 5 vueltas, el siguiente paso vamos a repetir el 1, tejemos 5 vueltas, el 2, entonces siempre vamos a repetir paso 1, paso 2, paso 1, paso 2, ¿ya? La fila 12 vamos a tejer toda la vuelta tal y como están los puntos. Ahora vamos a tejer la vuelta 13 y la vuelta 14. Nos vemos en la vuelta 15. Aquí ya estamos tejiendo ya la vuelta 15. Aquí vamos a realizar el cruce de la trenza soga, que es de 2. Para esto separamos 5 puntos, 3, 4, 5, y esto lo botamos hacia atrás.
y tejemos los 5 puntos que nos sobran. 1, 2, 3, 4 y 5. Giramos nuestro tejido y pasamos estos 5 puntos a la aguja izquierda. Y continuamos tejiendo así. Y entonces así. Entonces esta trenza vamos a doblar cada 7 vueltas, como ya les indiqué. Vamos a tejer normal hasta aquí donde nos toca cruzar igual, ¿no? Aquí también vamos a tomar los 6 puntos, pero lo vamos a botar hacia adelante. Ya, entonces de esta forma vamos a cruzar. Después de aquí vamos a tejer la vuelta 16 normal. Estamos tejiendo ya la vuelta 19. Ya hemos avanzado la vuelta 16 y 17, 18. En la vuelta 19 vamos a realizar el siguiente cruce de la trenza de 3 y también la trenza de candelabro. Primero vamos por la trenza de 3. Tejemos los primeros 4 puntos. Ya después separamos 4 puntos, 1, 2, 3, 4, y lo botamos hacia adelante y tejemos los 4 puntos que nos sobran. Volteamos nuestro tejido y pasamos los 4 puntos a la aguja izquierda. Aquí vamos a tomar 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5, que lo pasamos hacia atrás. Y aquí lo tejemos solo 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Volteamos el tejido y pasamos los 5 puntos a la aguja izquierda. Y continuamos tejiendo esos 5 puntos que hemos pasado. Y ahí tomamos otros 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y lo botamos hacia adelante y
tejemos otros 5 puntos que nos sobra. 2, 3, 4 y 5. Volteamos el tejido y estos 5 puntos le pasamos a la aguja izquierda. Entonces de esta manera nos debe quedar la trenza. Esta es la trenza por 3. Vamos a tejer primero estos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Después de 4 separamos 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y lo botamos hacia adelante. Después tejemos los 4 puntos sobrantes. 2, 3 y 4. Giramos el tejido y estos 4 puntos lo pasamos a la aguja izquierda. Y continuamos tejiendo. Ya, aquí les voy a explicar un poco de la trenza de 3. La trenza de 3 vamos a cruzar cada 9 vueltas. El primer cruce le realizamos del lado derecho, que sería en la parte de aquí, y el segundo cruce lo hemos realizado ahorita recién. Entonces tiene 2 pasos, ¿no? El paso 1 y el paso 2. Entonces solo eso vamos a repetir. Ahora aquí con la trenza candelabro, el cruce es lo mismo. Ya, este solo lleva un solo paso. Esto vamos a repetir y repetir y repetir. Cada 9 vueltas vamos a cruzar las trenzas. Ya tanto para el lado derecha y izquierda. Y ahora vamos a seguir tejiendo y de esta manera también vamos a seguir avanzando el tejido. Entonces vamos a seguir avanzando, vamos a seguir tejiendo ya. Y cuando ya tenga ya un buen avance, les enseño cómo va a quedar el tejido, cuántos centímetros de alto nos va a medir, todo eso les voy a explicar recién. Y mientras tanto vamos a seguir avanzando para doblar las trenzas, sea la trenza 8, la trenza de 2, de 3, la otra trenza. Cada cuánta vuelta no vamos a cruzar ya, para que no haya fallas o para que no nos equivoquemos. Todos los gráficos de las vueltas les voy a dejar en un diagrama en mis redes sociales, en el Facebook o bien en el Instagram,
y ahí pueden ir a verlo y de esa manera pueden descargar y trabajar con ese diagrama para que les salga así el diseño. Aquí ya tenemos avanzado el tejido. Este es el largo que yo deseo trabajar para el suéter. Sin contar la pretina, hasta donde está la aguja nos mide 28 centímetros de alto, ¿no? O largo. Ahora donde está la pretina, de la parte de aquí, vamos a contar la vuelta 1 hasta donde está la aguja. Hemos tejido 84 vueltas ya, y así nos quedan los motivos. Esto de aquí es la trenza por 8, la trenza de 2, la trenza de 3, candelabro, y aquí es igual, repetimos. Ya así nos debe quedar. Entonces aquí no hemos realizado ninguna disminución, nada. El tejido ha sido recto. Ahora para tejer la parte posterior o espalda también ya tenemos avanzado. La parte posterior o espalda en punto llano o punto jersey, todo el cuerpo. Igual aquí hemos levantado 124 puntos y hemos tejido la pretina de 2×2. En la pretina nos mide 7 centímetros de alto y el cuerpo hasta la aguja nos mide 28 centímetros de alto, y en total tenemos 35 centímetros de alto. Ya, como ya les indiqué, en la parte delantera hemos tejido 84 vueltas, entonces aquí también debemos tejer 84 vueltas para que al momento de la unión no tengamos dificultades. El siguiente paso, vamos a unir la parte delantera con la parte posterior. Para esto vamos a separar 26 puntos y lo colocamos con marcador. Contamos 26 puntos y colocamos un marcador. Aquí ya tenemos ya nuestra aguja, ya está enhebrado. Vamos a empezar a unir. El siguiente paso
donde hemos hecho la unión parte de la espalda con la parte delantera, en donde hemos terminado la costura. Aquí vamos a colocar el marcador porque esto va a ser la parte centro. De aquí para este lado contamos 40 puntos. Cada punto cuenta cada vuelta que hemos tejido. Entonces vamos a contar 40 puntos, sería 40 vueltas. Que por aquí lo colocamos un marcador. Entonces empezamos a contar, ¿no? Este sería el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así vamos a contar hasta que tengamos 40. Igual en el lado espalda debemos contar otros 40. Ya, y colocamos el marcador. Entonces de esta manera vamos a sacar de cada punto un punto, ¿ya? Y así vamos a levantar 40 puntos. Aquí ya tenemos levantado los 80 puntos en la siguiente vuelta. En la siguiente vuelta vamos a tejer toda la vuelta al lado revés. Volteamos el tejido. En la siguiente vuelta vamos a separar los puntos para realizar el diseño de trenza de 8. Ya aquí ya tenemos separados los 16 puntos y más 2 puntos que se teje de revés en el lado derecho y 2 puntos igual en el lado izquierdo que se teje al revés. Y estos 16 puntos que están en el medio son los que se van a tejer la trenza de 8. Les recuerdo que la trenza de 8 se cruza cada 5 vueltas. Ya llegamos. Tejemos al lado revés. 1, 2. Y tejemos para el lado derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y estos dos lo tejemos al lado revés, 1 y 2. Ya, entonces así vamos a seguir tejiendo. Regresamos, sería la vuelta 2, 3, 4, 5. En la vuelta 5 nos vemos. Aquí ya hemos avanzado en la vuelta 5 y estamos tejiendo. Vamos a tejer esos 2 puntos al lado revés. Y aquí vamos a empezar a hacer el diseño. Tomamos 4 puntos
y lo botamos hacia atrás y tejemos otros 4. 1, 2, 3, 4, giramos el tejido y pasamos estos 4 puntos a la aguja izquierda. Y continuamos tejiendo esos 4 puntos que hemos pasado. Igual aquí tomamos 4 puntos, 2, 3, 4, lo botamos hacia adelante y tejemos estos 4 puntos que nos ha sobrado. 1, 2, 3 y 4. Giramos el tejido, pasamos los 4 puntos a la aguja izquierda. Uno, 2, 3, 4. Entonces tejemos estos 2 puntos al lado revés. Entonces de esta manera vamos a tejer el punto o la trenza de 8 y después vamos a continuar tejiendo. Ya está lo que hemos tejido. Y tejemos 5 vueltas. En la vuelta 11 nos vemos para hacer el paso 2, porque este es el paso 1. Como les indicaba, que en la vuelta 5 vamos a realizar el cruce de la trenza. Para esto tejemos 2 puntos al lado revés y después tomamos 4 puntos, 1, 2, 3, 4, y lo botamos hacia adelante y tejemos otros 4, 1, 2, 3 y 4, y giramos y pasamos los 4 puntos a la aguja izquierda. Y continuamos tejiendo los 4 puntos que hemos pasado. Y tomamos para este lado 4 puntos, igual los separamos y botamos hacia atrás y tejemos los 4 puntos que nos sobra. 1, 2, 3, 4, giramos y pasamos los 4 puntos a la aguja izquierda. 1, 2, 3, 4, y luego vamos a tejer. Entonces este cruce que hemos realizado sería el paso 2, porque aquí abajo ya hemos realizado el paso 1 y este es el paso 2. Entonces ahora vamos a tejer 5 vueltas y para cruzar el siguiente diseño vamos a aplicar el paso 1 y ahí tejemos 5 vueltas y aplicamos el paso 2. Nos vamos a repitiendo el paso 1 con el paso 2. Ya vamos a contar, nos tiene que haber 10 trenzas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De esta manera nos debe de quedar. Ahora aquí para tejer la siguiente vuelta vamos a contar
¿Cuántas vueltas hemos tejido en la parte de aquí? Tenemos 1, 2, 3, 4. Y justamente tenemos que estar en este lado porque la hebra está en este lado. Ya. Vamos a girar el tejido. Para tejer la siguiente vuelta, vamos a disminuir de 2 puntos en 2 puntos. El primer punto lo pasamos en tejer. Después tomamos 2 puntos y tejemos, tomamos 2 puntos, lo 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 tejemos, y así vamos a repetir. Así vamos a seguir. Así vamos a seguir disminuyendo toda la vuelta de 2 en 2 hasta que al final nos debe de quedar solo 1. Y aquí solo nos queda 1. Y esto lo tejemos normal. Volteamos en la siguiente vuelta. Ya vamos a contar cuántos puntos nos queda. Tenemos 40 puntos. Tejemos 2 derechos, 2 reveses, 2 derechos, 2 reveses, 2 derechos, 2 reveses, 2 derechos, 2 reveses, y así vamos a tejer toda la vuelta. En la siguiente vuelta igual tejemos reveses, derecho, 2 reveses, 2 derechos, y de esta forma vamos a seguir avanzando la pretina del puño. Aquí ya tenemos ya avanzado. En la altura de la pretina nos debe medir 5 centímetros de alto. Y ya nos debemos quedar en este lado. Aquí ya tenemos la aguja con su hebra. Vamos a cerrar la pretina.
Y así nos debe quedar el cerrado de la pretina. Ya con esto ya estaríamos terminando lo que es la manga. El otro lado ya tenemos avanzado, ya está todo listo. El siguiente paso es tejer el parte del cuello. Igual aquí la parte del cuello ya lo tenemos tejido, pero les voy a explicar. Vamos a levantar todos los puntos a que nos ha sobrado en la parte delantera y en la parte posterior, ¿ya? Y para que no haya aperturas en la parte de aquí, vamos a levantar 4 puntos opcionales que no se note la parte de aquí, ya. Y de lo tejemos en 2 derechos, 2 reveses, 2 derechos, así. Ya vamos a contar cuántas vueltas hemos tejido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya hemos tejido 10 vueltas. En la vuelta 11 se lo cerramos. Para cerrar vamos a aplicar la misma técnica que hemos aplicado en la parte del puño. Ya vamos a aplicar el mismo. Es muy importante ver cómo hemos hecho el cerrado, ya, porque vamos a cerrar con la misma técnica. Todo el contorno del cuello nos debe quedar así, ya es bien anchazo el cuello, es casi como al hombro el cuello. Ya eso sería todo. Ahora el siguiente paso, vamos a cerrar el tejido. En el siguiente paso vamos a cerrar el tejido, vamos a unir las piezas, delantero con la espalda, aquí igual también la manga, para lo cual vamos a comenzar por la parte de la manga. Ya vamos a coser todo el contorno de aquí, llegamos al cuerpo y lo vamos a unir todo esto. Ya vamos a empezar con eso. Vamos a empezar a coser. Para esto vamos a coser por la parte de aquí, ya, por estos puntos, todo por aquí.